Ya está listo entonces nuestro siguiente ponente, Moreno Agurto Víctor Alejandro. Él nos trae el tema Estrategia Pedagógica para desarrollar la competencia comunicativa del idioma inglés de los estudiantes de una institución educativa privada de Lima. Lo recibimos muy afectuosamente. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Verónica. No sé si me escuchan. ¿Me puedes confirmar que me escuchan, por favor? Le escuchamos alto y claro. Perfecto, gracias. Y quisiera que me confirme si se puede ver mi presentación ahora. La vemos, también la vemos. Adelante. Per- Perfecto. Bueno, muchas gracias ante todo a la Universidad Técnica de Manabí por la invitación a esta convención científica. Es un honor para mí poder compartir mi investigación. Bien, como bien se ha dicho, mi investigación es la estrategia pedagógica para desarrollar la competencia comunicativa del idioma inglés en los estudiantes de una institución educativa privada de Lima. Cuando hablamos del idioma inglés, hay que recordar bien que, bueno, acá en los países de Sudamérica, el inglés no es nuestra lengua materna. Efectivamente, es una lengua global que tiene que ser enseñada, ¿no? En lugares donde obviamente en nuestro caso, el español es la primera lengua. Es así que cuando se enseña este idioma extranjero, de acuerdo al World Ranking of English Language Proficiency, bueno, en los países de Sudamérica no nos encontramos en una muy buena posición. La mayoría se encuentra en un nivel medio, en un nivel bajo, de acuerdo a las estadísticas de Education First English Proficiency Index del año 2021. Entonces, los docentes estamos siempre tratando de innovar, tratamos de mejorar. Es por eso que también, de acuerdo a las estadísticas del mapa de políticas de aprendizaje del idioma inglés, en Sudamérica, los países que están tratando de fomentar, propiciar una mejora, tienen algunos aspectos que mejorar, ¿no? Llámese en el fundamento legal, los estándares de aprendizaje, incluso en el rendimiento de los estudiantes, así como también cualificaciones de los docentes. Ahora, hay que recordar que el idioma inglés, si bien es cierto, es una lengua extranjera, pero cuando nosotros hablamos nuestro idioma materno, hay funciones del cerebro que siempre se activan al momento de hablar y comprender el lenguaje. Así como se puede ver aquí en el hemisferio izquierdo, donde hay mayor actividad, y también en el hemisferio derecho. Pero cuando se estudia una segunda lengua o lengua extranjera, hay más conexiones neuronales en función. Eso de acuerdo a Garemani en el año 2013 en su investigación. Entonces, esas conexiones neuronales es importante de hacerlas adecuadamente, con una adecuada enseñanza. ¿Por qué? Porque una lengua extranjera no se aprende igual que un idioma materno. Es ahí donde en ese estudio realizado diseñó una propuesta pedagógica que desarrolla la competencia comunicativa del idioma inglés en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa privada de Lima. Estos estudiantes ya están obviamente en secundaria y la situación problemática, como ya mencioné anteriormente, basándome en los estadísticas de Kronkes y Fishman, de Education First, Rating Council, asimismo aspectos considerados de la UNESCO, PISA, Minedu y Lloré, es que se establece la siguiente pregunta científica. ¿Cómo desarrollar esta competencia comunicativa del idioma inglés en los estudiantes? Tuvo obviamente por consecuencia el objetivo general proponer una estrategia pedagógica para desarrollar esta competencia comunicativa del idioma inglés. Ahora, en la metodología utilizada se basó en el paradigma sociocrítico, en enfoque holístico, de tipo aplicada educacional y el diseño no experimental transversal descriptivo. Cabe resaltar que fue una investigación cualitativa. Por eso los métodos teóricos utilizados fueron el histórico lógico, inductivo deductivo, análisis y síntesis, tránsito de lo abstracto a lo concreto y modelación. En cuanto a los empíricos, se realizó la observación, entrevista, encuestas. Asimismo, las estadísticas fueron descriptivas. Ahora, los resultados que arrojaron en la recolección de datos por medio del programa Atlas-D, aparte de la competencia comunicativa y la estrategia pedagógica, emergieron las siguientes categorías. La importancia del vínculo entre docentes y estudiantes. Dificultades de los trabajos colaborativos durante la enseñanza remota.
También, poca motivación de los estudiantes por el aprendizaje remoto. Acuérdense que este estudio fue durante la pandemia, ¿no? Asimismo, inadecuada gestión del tiempo en el aula y la integración de las TIC durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, basándose en estas categorías que emergieron de los análisis estadísticos y asimismo en los fundamentos psicopedagógicos de Vygotsky, que es ampliamente conocido, Hernández, el fundamento curricular del Consejo Nacional de Educación, Minedo, y el enfoque a ICLE, que da un gran aporte a esta investigación, y obviamente el enfoque comunicativo, es que se diseñó el siguiente diseño teórico funcional, el cual parte mucho, coge mucho de Coyle y Marsh, porque se basa en el enfoque CLIL, que obviamente es por sus siglas en inglés, significa Content Language and Integrated Learning, es decir, un aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en este aspecto. Por eso, en la primera etapa, se indica realizar una visión compartida, porque estos contenidos que se tratan de sumar al idioma inglés, quiere decir que el profesor que va a dictar el curso en inglés va a tratar de tener una colaboración de otros profesores, profesores que dictan de repente en el lenguaje en español, profesores que dictan matemáticas en español, profesores que dictan ciencias en español. ¿Pero por qué? Porque la idea es que actualmente el estudiante necesita mayor información. El estudiante quiere expandirse. Hay tantos medios por los cuales el estudiante puede recurrir, informarse antes que el profesor, que ahora el profesor de inglés tiene que recurrir también a estos temas. Entonces, es por eso que hay un trabajo colegiado entre profesores que pueden aportar al profesor de inglés con algunos temas, porque siempre es muy común escuchar, muy bien, hablemos de los hábitos, las rutinas, del tiempo presente, hablemos tal vez lo que ocurrió el verano pasado o lo que ocurrió en el futuro, pero el alumno ya eso lo tiene por sentado, ya lo conocen, y por eso se trata de que todos sumen en la institución. Para ello, la segunda etapa sería realizar un análisis y personalización. Muy bien, ya los profesores han dado sus ideas, los profesores han dado a qué se quiere, a qué punto se quiere llegar a lograr. Entonces nos sentamos a conversar. El profesor de inglés, el profesor tal vez de ciencias, el profesor tal vez de matemática, y dice, mira, ¿qué te parece? Yo voy a tratar el tema de las plantas, dice el profesor de ciencias. El tema de las plantas, entonces sería tal vez interesante si tú lo incluyes en tus clases, porque pueden hablar algunas partes de la planta, y al hablar de parte de la planta pueden utilizar alguna estructura gramatical que pueda ser muy útil para ustedes. Entonces, el estudiante trae conocimientos previos a otro curso, conocimientos previos de otros profesores, de otros aprendizajes. Asimismo, el profesor de repente de matemática puede decir, muy bien, sería interesante que si hablan de las plantas y tal vez hacen un proyecto en el cual ven el crecimiento de la planta, en inglés puedan medir el proceso de crecimiento de la planta, ¿no? Entonces, eso los llama a los estudiantes a un aprendizaje mucho más real, mucho más significativo, ¿no? Que sale de lo estándar. Es por eso que en la tercera etapa, y ya en la planificación, hay que considerar este triángulo importantísimo de Coyle, Wood y Marsh. Son los contenidos. ¿Qué contenidos utilizar el profesor de inglés? Obviamente el profesor de inglés no va a saber todos los temas, pero tiene que seleccionar cuáles sí se pueden adecuar, porque obviamente tiene conocimientos generales que sí los puede hacer. De igual manera, el nivel cognitivo. Hay que tener cuidado, porque claro, un estudiante no va a hacer una hipótesis de inglés, tal vez le sea muy complicado. Hay que evaluar y dosificar qué nivel cognitivo podría desarrollarse. Y obviamente la comunicación en el idioma extranjero. Todo esto rodeado obviamente por un aspecto cultural y el contexto que se tiene que crear. Ejemplo, si el tema, digamos que, como lo dije anteriormente, son las plantas, muy bien, en cuanto a los 4 principios que mencioné anteriormente, en el aspecto cultural, se puede considerar, muy bien, hablemos de las plantas oriundas de otros países, formas de cuidar una planta, cómo este cuidado lo puedo compartir con estudiantes de otra sección, otra provincia, otro país, ya que ahora actualmente no tenemos barreras para la comunicación. Y aquí algo importantísimo, el nivel cognitivo. ¿Qué nivel cognitivo, aparte de lo que se pretende enseñar en inglés, puede desarrollarse? Sabemos que Bloom tiene una taxonomía y basándonos en Bloom, podría, por ejemplo, identificar partes de una planta en inglés. Sí, ¿por qué no?
¿Podría describir las características de algunas plantas oriundas de la ciudad en inglés? Claro que sí. Tipos de plantas, calcular el crecimiento de las plantas. Entonces, aquí viene una reflexión, ¿no? Donde podemos ver de que los estándares de paisaje en inglés se están ampliando, ¿no? Ya para eso hay un trabajo también que les voy a explicar a continuación. Y los contenidos, como dije, ¿no? Sigo con ese tema en concreto para que se pueda entender el tipo de planta, las partes de la planta, llámese fotosíntesis, polinización, y dónde entra la comunicación en inglés. Aquí, aquí emergen tres ramas de aprendizaje. Primero, language of learning, en donde el estudiante va a aprender un aprendizaje, un vocabulario clave, un vocabulario diferente al famoso play, study, bowl. No, ahora de repente va a ampliar su margen de vocabulario con grow, pollination, palabras de repente un poco más sofisticadas que, claro, no se trata de bombardearlo con palabras sofisticadas, sino que el profesor tiene que obviamente regular, ir viendo qué es lo que se va aprendiendo. Luego, language for learning, porque obviamente tiene que usarse el idioma. Por ejemplo, ¿para qué? Comparativos, para comparar de repente algunas plantas, vuelvo con este mismo tema, el presente simple, describe una planta, y la siguiente rama será language through learning. ¿Por qué? Porque en este punto el estudiante va a tener una curiosidad y va a querer expresarse en inglés, va a querer hacer una pregunta en inglés, va a querer saber un poco más, va a querer investigar. Entonces, por eso esta rama se llama Language Through Learning. Es por eso que, ahora, ¿cómo se diseña todo esto? Bien, ya tengo toda la información y para diseñar la unidad hay que considerar momentos esenciales, materiales de acuerdo a la matriz AICLE, que es las siglas en español de CLI, el rol y del estudiante y del docente, la organización del tiempo, que según Cambridge recomienda que las actividades cortas sean de 3 minutos y actividades de mayor complejidad de 10 minutos. Y asimismo los factores afectivos. ¿Por qué? Porque efectivamente el estudiante de enfrentarse tal vez a un nuevo esquema puede tener algún tipo de ansiedad o frustración que debemos de estudiar bastante. Por eso los contenidos tienen que ser concretos y de interés. ¿De acuerdo? Ahora, este cuadro es sumamente importante porque aquí podemos ver 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, perdón, voy a empezar por señalar que el lado izquierdo, este lado, significa baja o alta demanda cognitiva, ¿no? Recordando la taxonomía de Bloom, se puede identificar, comparar, recordar, analizar, crear. Y por este lado tenemos las demandas lingüísticas del idioma inglés, que pues se ven bajos y altos. Entonces, en un primer momento se recomienda empezar con esta tarea A, una actividad A, un ejercicio, tanto de bajo nivel cognitivo como de bajo nivel comunicativo en el idioma inglés, para que sea asequible, digamos, tranquilo de empezar. Pero luego el estudiante se le puede exponer a un nivel de tarea B, en donde, miren, ya la demanda comunicativa sigue siendo baja, pero el nivel cognitivo puede seguir aumentando. Tal vez ya no se trata de escribir, tal vez trate de justificar. Pero entonces, ¿por qué hay un bajo nivel comunicativo? Porque se trata de que el idioma inglés no sea un obstáculo, sino más bien sea la facilidad de que pueda desarrollar esta demanda comunicativa, perdón, esta demanda cognitiva. Y ahí pasamos a un punto C, y por qué poco a poco llegar al punto D, donde ya el estudiante se expone a una alta demanda comunicativa y cognitiva. Bien, soy yo, justamente con el tema de la planta que estoy mencionando, es por eso que es un caso real, factible, ¿no? En una situación híbrida, ¿no? Es por eso que hay un estudiante que está conectado al fondo y yo estoy proyectando. Entonces, y ese es un ejemplo clarísimo, ¿no? De lo que se ha vivenciado. Asimismo, esto debe tener un adecuado monitoreo y evaluación. Monitoreo, porque en el cuadrante anterior hay que reflexionar. Hay profesores que avanzan y avanzan y avanzan y no reflexionan. No buscan si resultó o no resultó, están más pendientes de colocar la nota y cumplir, pero no. En esta estrategia pedagógica es muy importante la evaluación personal. El profesor tiene que reflexionar si funcionó la tarea A, si estaba adecuadamente diseñada para ese baja, demanda comunicativa a nivel cognitivo, o si estuvo adecuadamente en el B, o en el C, o en el D. Asimismo, preguntas de verificación de sucesión,
¿no? Por ejemplo, si una pregunta, si los estudiantes están realmente involucrados en usar el idioma inglés, ¿no? Otra pregunta de reflexión, si las preguntas o las tareas a resolver tienen el nivel cognitivo adecuado, ¿no? Entonces, eso se tiene que ir viendo y midiendo siempre. Y finalmente, en la etapa 6, una comunidad de aprendizaje. Hay que recordar que no estamos solos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Somos una comunidad, colegios, centro de idiomas, institutos, universidades. Es un trabajo colegiado. Entonces, lo que se empezó con una visión compartida, pues se termina con una comunidad de aprendizaje, en donde se recomienda que se puedan grabar algunos momentos de la clase, analizar esos momentos, reflexionar y compartirlo con los profesores que al inicio nos recomendaron, oye, toca el tema de las plantas, oye, mide el plan el crecimiento de la planta, ¿no? Entonces, para ver que si funcionó o no, o qué más recomendar de repente para las siguientes etapas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, bueno, acá están las conclusiones. Básicamente voy a leer la primera para no expandirme tanto. Se cumplió, sí, con proponer una estrategia pedagógica que desarrolle la competencia comunicativa del idioma inglés en los estudiantes de sexto grado de primaria. Asimismo, el diagnóstico del trabajo de campo, que tiene sus dificultades, la sistematización teórica, se cumplió también con los criterios teóricos y didácticos y determinar asimismo el rol del docente como facilitador en todo el proceso. Quisiera tener solamente con esta palabra de Benjamin Franklin: tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. Eso sería todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias. Excelente, Víctor, te felicito realmente, ha sido una investigación muy interesante y justamente pues se generan preguntas alrededor de tu investigación. El público pregunta cuál es el aspecto más significativo de la estrategia pedagógica para promover la competencia comunicativa en los estudiantes. Por supuesto que sí. El momento trascendental, diría yo, que es esta parte medular. El momento en que el profesor tiene que reflexionar para poder hacer un balance entre qué, entre los roles comunicativos en el idioma inglés y las demandas cognitivas que puede realizarse. Si va a identificar, muy bien, ¿cómo puede identificar en inglés ciertas partes de la planta, por ejemplo, ¿no? O si va a comparar, bueno, ahí sí es más fácil porque en inglés se usa mucho comparativos, ¿no? Entonces, esta unión de los principios que nos sugiere Coyle y Marsh es muy enriquecedora, porque como dije, va más allá del idioma. Entonces, este es un momento reflectivo del profesor, en donde tiene que tratar de hilar, como por eso este mapa mental. Y es más, se recomienda hacer un bosquejo mental para poder llegar a este punto antes de diseñar la unidad, ¿no? Muy bien, excelente. Vimos también que estabas de alguna manera relacionando el tema afectivo. Sí. ¿Qué nos puedes comentar en relación a la experiencia? Porque sé que has estado trabajando activamente con ellos y que tu investigación justamente viene de un proceso no solamente de descripción, ¿no? Sino también has estado viviendo digamos, en primera persona, ¿no? Esta experiencia comunicativa con ellos. ¿Cómo hilas tú entonces el tema de los afectos? Claro que sí. Justamente los estudiantes cuando se encontraban en plena pandemia, se encontraban obviamente tratando de aprender mediante la computadora, las redes. Entonces, algunos estudiantes al estudiar el idioma inglés se sentían tal vez un poco limitados porque no conocían tal vez algunas palabras, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estos conocimientos, digamos, científicos o de ciencias o llámese de matemática, viene recogiendo conocimientos previos de otros docentes, ¿no? Por eso aquí al comienzo coloqué un análisis de personalización. Entonces, no es que yo, el profesor de inglés, coja cualquier tema que ha inventado, ¿no? No, ya viene de otra rama, viene de otro profesor que nos dice, hey, mi grupo conoce estos temas, tiene conocimientos previos, que sabemos que es importantísimo para el momento que el estudiante va a aprender. Entonces, si recojo adecuadamente esos conocimientos previos, el estudiante se le va a reducir el nivel de ansiedad, porque tiene información en su mente, tiene con qué producir. Entonces, por eso se recomienda acá
trabajar contenidos concretos, no muy complicados. ¿Qué hago yo complicando al estudiante? ¿Qué hago yo poniéndole la tarea difícil? No, puede ser retadora, que es diferente a que sea difícil. Entonces, no hay que complicarle el camino. Hay que ponerle ciertos obstáculos que obviamente comprendamos que puede superar, que puede aprender. Por eso nuestro rol es facilitarse, no complicárselo. Y para eso, esta matriz A, B, C, D, ¿no? De Cole y Marsh nos ayuda bastante. Excelente, acompañado también sobre todo el interés, ¿no? Que era un punto fundamental en esta investigación. Los chicos cuando Claro se que sí. interesan pueden investigar, ¿no? Justamente nace, ¿no? Ese deseo de investigar desde los intereses de cada uno, desde lo que nos gusta,